Bendito Jesús. Hermanos, Dios les bendiga. Vamos a estar de pie en esta hora de la mañana. Damos gracias al Señor que nos da la vida. Y mientras haya vida podemos buscarlo. Esta mañana de ayuno, sean bienvenidos. Espero que sea una bendición el compartir una palabra profética para el día de hoy y un llamado de Dios. Entonces les invito para orar. Inclinemos nuestro corazón delante del Señor. Padre bueno, gracias por todo el amor, toda la paciencia y la misericordia que has tenido con esta humanidad en este tiempo tan horrible, y lo que has hecho con nosotros al perdonarnos, al haber esperado, Señor, por cada uno de nosotros con paciencia, por habernos permitido llegar a conocerte, servirte. Pero también te pedimos, Señor, que nos ayudes a persistir hasta el último día, que no echemos atrás, que no nos rindamos, que tengamos resistencia, que tengamos dominio propio, para que nosotros no vayamos a perder la bendición que tú tienes preparada. En estos días finales te pedimos la sabiduría para entender los tiempos proféticos. Háblanos hoy en tu palabra. En el nombre de Jesús te damos gloria. Amén, Señor, y alabanza. Amén. Bendice, Señor, tu palabra. Siéntese, estimada hermana, hermano, Dios les bendiga en esta mañana. Nos ha tenido inquietos un poco la situación mundial, y siempre que estamos pendientes de las noticias en el mundo, siempre el Señor nos invita para que miremos lo que hay en la Biblia, lo que la Biblia dice. Hay una cosa que tenemos que pensar, y es que las cosas que pasaron en el Antiguo Testamento, Dios vuelve a nombrar muchas de ellas en el Nuevo, y cuando las coge, las usa el Espíritu Santo para decirnos: miren, acuérdense que esto pasó allá en tal parte en el Antiguo Testamento y nos habla de cosas de ahora. Antes de ir al libro de Génesis, en el capítulo 5, vamos a ver algo allí. Hay una palabra en el libro de 1 Corintios 10 que también le invito para que la vea en primer lugar. El tema para el día de hoy tiene como título: Anuncios proféticos Rusia, Estados Unidos. Vamos entonces a 1 Corintios 10, y ahí en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo, que escribió esto guiado por el Señor, dijo estas palabras y habló de un tiempo muy antiguo. Y dice, 1 Corintios 10, versículo 4 en adelante. Pero vamos a leerlo desde el 1 hasta el 12, incluso hasta el 13, todos ellos vamos a leerlos con mucha atención. Y el título dice en este pasaje: el ejemplo de Israel. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres estaban todos bajo la nube y todos pasaron por el mar. Paremos, vamos a ubicarnos. Está diciendo el apóstol Pablo que los antiguos, que los ancestros de los israelitas, de los hebreos, Dios cuando los sacó de Egipto, los llevó y puso una nube que los protegiera a ellos del calor tan inclemente del día. Y si no, ¿quién camina 40 años en el desierto? Por lo menos tendrían piel de chicharrón, o se morían de calor o de frío. Dios les puso una nube en el día que los guardaba de tanto calor y que era la que los guiaba. Y también les puso una nube de fuego en la noche, para el frío de la noche, el calorcito que se generaba de esa nube de fuego, y también los guiaba y los protegía. Y entonces dice Pablo, el apóstol San Pablo: mire, hermanos, acuérdense que a nuestros antiguos padres, cuando Dios los sacó de allá de Egipto, no ignoren que Dios les puso protección con una nube de día y una columna de fuego de noche. Pero aquí habló de la nube y dijo: porque todos estaban bajo la nube. En esta porción que estás viendo en la pantalla, nuestros antepasados estuvieron todos bajo la nube, y que todos atravesaron el mar. Eso de la nube y el mar tiene un significado de bautismo para nosotros hoy en día. Estar bajo la cubierta de Dios, bajo la protección de Dios,
y pasar por el agua, Dios hizo una especie de bautismo de grupo grande al meterlos a todos a pasar por el mar, aunque estaba seco. Pero el hecho de pasar por donde estaba el mar fue un bautismo para el pueblo de Israel preparatorio. Y luego les dijo, y todos comieron, bueno, y en el verso 2 lo aclara. Y en Moisés, ¿qué dice el verso siguiente? Y en Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Es raro, ¿cómo así que los bautizó en la nube y en el mar? Protección de la nube, la unción sobre ellos, la protección, y metidos por el agua. Bueno, hoy en día esta es una comparación con lo que tienen que hacer los cristianos. Acabamos de bautizar un grupo bonito de hermanos y hermanas, y ellos se metieron en el agua, y la unción de Dios estuvo sobre nosotros en el bautismo, porque es obediencia a Dios. Ahora, en el versículo 3 también dice, y todos comieron, ¿qué comieron? El mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual. ¿Cuál fue la comida que Dios les dio a todos? Una comida que era espiritual. ¿Cuál fue? El maná, el maná. Pero además dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual. ¿Por qué? Porque bebían de la roca. Acuérdense que una roca que había en el desierto, increíble, los acompañó hasta que llegaron a una roca muy grande, gigantesca, que estaba partida por la mitad, que se llama la peña de Oreb. Y nosotros sabemos que Cristo es la peña de Oreb. Y la peña de Oreb se abrió por la mitad, y en la parte de abajo, en toda la parte de la mitad, como el ombligo de la piedra, empezó a salir un chorro gigantesco de agua que no paraba. Eran borbotones, una cascada de aguas puras salió de en medio de la piedra en pleno desierto. Eso fue un milagro. ¿Y a qué se refiere eso? Eso se refiere a que eso que estaba pasando en el desierto era una señal de lo que pasaría en el futuro. Un pueblo que acaba de ser liberado de los demonios de Egipto. Un pueblo que come comida espiritual que viene del cielo. Un pueblo que bebe agua pura que nunca nadie ha bebido porque salió de una roca. Hasta ese momento fue que la roca brotó el agua. ¿Eso no se te parece a lo que Dios hace con nosotros? Nos acaba de sacar del mundo corrompido donde nosotros estábamos, nos saca a una tierra de libertad porque somos nuevas criaturas en Cristo, conoceremos al Señor y el Señor nos hace libres. Y ahora, ¿qué tomamos nosotros como bebida espiritual? La palabra de Dios, ¿sí? Aquí también disfrutamos de la Santa Cena, tomamos de la copa y comemos del pan, y ese pan es espiritual, y ese pan es tipo del cuerpo de Cristo que fue muerto por nosotros en la cruz del Calvario. O sea, allá en el desierto estaba pasando algo que adelantaba en señal lo que iba a pasar con nosotros, el pueblo de Dios, en el futuro. Lo vamos entendiendo hasta ahora. Y ahora dice, leamos el verso bien clarito, el 4, dice, y tomaron, aquí lo estás viendo en pantalla, ¿cierto? Y tomaron la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual que los acompañaba. Y la Biblia confiesa en el Nuevo Testamento que Cristo era la peña de Oreb, Cristo era la roca. Dice, y la roca era Cristo. Sí, pero ¿cómo Jesús todavía no había nacido de María? Entonces, ¿cómo podía él ser? Recuerden ustedes que aunque Jesús vino y se metió en un cuerpo de esta niña joven, virgen, y nace Jesús, Yeshua, él antes de eso ya existía como el Hijo de Dios. Y el Hijo de Dios estuvo ahí acompañándolos. Y la Biblia dice aquí, en la versión mía, y la roca era el Mesías, porque Cristo significa Mesías. Muy bien, pero vamos al versículo 5 y seguimos avanzando. El versículo 5 dice, pero Dios no se agradó de muchos de ellos. ¿Y qué les pasó? Porque semejantes señales que hizo con ellos, los pasa, los libra de la muerte, les da beber bebida espiritual, les hace el milagro de que una piedra mana agua, no se mueren de sed, todas esas señales. Y sin embargo, viendo las señales, duros de corazón, no creyeron, irresponsables, murmuradores, y por eso Dios no se agradó de muchos de ellos. ¿Y qué dice la Biblia? Que muchos de ellos cayeron ¿en dónde? Quedaron muertos, quedaron tendidos en el desierto. Comparemos eso con ahora. Hoy también Dios nos lleva y nos está dando todo lo que ya dije, y sin embargo muchos, conociendo al Señor,
están murmurando en inmoralidades, en cosas desagradables, y así, si cayeron allá miles en el desierto, pues entonces ahora también Dios estará diciendo, si está comparando el pasado con el presente, es porque también en esta época van a caer miles que han despreciado lo que está mostrando el Señor que dio y que da ahora. Versículo 6, y lo sigue diciendo el Señor en la Biblia. Todo eso sucedió, ¿para qué? Todo eso que pasó, lo que estamos hablando del pasado, incluso lo del diluvio, no solo lo del éxodo en Egipto, en el Sinaí, todo eso sucedió para servirnos de ejemplo. ¿Cómo así, pastor? Dios quiere que nosotros veamos y leamos eso, y cuando lo leamos digamos, ay, entonces Dios un día va a hacer lo mismo, pero en el futuro, de otra manera, pero es similar. Ay, para que tomemos ejemplo, que no nos vaya a pasar lo que les pasó a ellos. Así es, y así dice. Todo eso sucedió para servirnos de ejemplo, a fin de que no nos, ¿qué? De que no nos apasionemos por lo malo. Ah, no, pastor, mi pasión es así de chiquita por lo malo, no tan grande. No te hagas. La Biblia está diciendo nada. No te apasiones por nada de lo malo. A fin de que no nos apasionemos por lo malo como lo hicieron ellos. El versículo es el 6, para que no seamos codiciosos de cosas malas como ellos codiciaron. Y en el 7, vamos hasta el 13. Dice ahora, ni seáis idólatras, como algunos de ellos, tal como está escrito, se sentó el pueblo, ¿cierto?, a comer y a beber y se levantaron a divertirse. En aquella época hicieron una orgía, literalmente hicieron eso allá. Se desnudaron, se emborracharon, hombre con hombre, mujer con mujer, entre ellos también, unos con otros, y adorando un animal hecho de oro, un becerro, se emborracharon, bailaron, brincaron, y Satanás mismo estaba brincando en medio de ellos. Cuando Moisés bajó y los vio haciendo eso, dijo, wow, si eso fue 40 días que me les desaparecí, ¿cómo verá? Se enloquecieron, y cogió las tablas de rabia y las tiró al piso y las partió, y regresó otra vez a ayunar otros 40 días por ese pueblo desagradecido. Hoy lo mismo, Dios nos dio tablas, ya no en tablas de piedra. ¿Dónde Dios nos dio las tablas? Aquí en el corazón. Y ahí sí no hay modo de partirlas, no es una piedra para partirla, pero el corazón de piedra Dios lo va a castigar. Y dice entonces, no sean idólatras como lo fueron algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se entregó al desenfreno, falta de control en la inmoralidad. Versículo 8. ¿Qué sucedió? ¿Qué hicieron ellos? Inmoralidad sexual. Dice el versículo de 1 Corintios 18, no cometamos inmoralidad sexual, como algunos lo hicieron, por lo que en un solo día, ¿cuántos cayeron? En un solo día perecieron 23,000. Imagínate, en solo lo que dura un día, morirse 23,000 seres humanos. ¡Wow! Eso es terrible. Ahora, si esas cosas pasaron ahora, podría pasar ahora incluso peor. Porque si lo pasado era sombra del Cristo que iba a venir, en el presente ya vino Cristo, y ahora es Cristo en el corazón, y pisotear la sangre de Cristo, y todo eso es terrible. Pero hermano, la gente, cuando uno predica estas cosas, la gente dice, ese pastor no es sino meterle miedo a las pobres personas que van allá, pobrecita esa gente, no les tira ni un pastelito, no les tira un caramelito, una panelita por allá, por lo menos para endulzarle la vida. No, así ¿quién va a una iglesia? Pues ¿cómo hacemos? Y tenemos que estar de todas maneras alerta, porque lo que viene es terrible. Y mira, yo no sé por qué ese número 23 a mí me suena tanto, y no me gusta meter cosas raras con números, pero ese número tiene un significado. Lo vamos a ver en la Biblia, varias cosas. Versículo ahora 9, ¿qué también nos dice el versículo 9? Tampoco tentemos a Dios, tampoco pongamos a prueba al Señor, como lo hicieron algunos y también murieron víctimas ¿de quién? Víctimas de las serpientes, víctimas de las serpientes. Ahora,
Hoy, ¿cuáles son esas serpientes? Los demonios. Cuando tú sueñes y en tu sueño hayan serpientes, Dios te está avisando de demonios, de ataques, de demonios. Así sea una sola culebra grande, o sean muchas culebras, o chiquitas. Culebras chiquitas, problemas chiquitos, demonios no tan fuertes. Culebras grandes, demonios grandes, problemas grandes. Santo. Versículo ahora, el 11. Y estas cosas que dice 1 Corintios 10:11, en el versículo 10:10, ¿no? Pero yo no leí el 10:10, sí, no leímos el 10:10. Leámoslo. Dice, ni murmuren contra Dios, como lo hicieron algunos. ¿Y qué les pasó? Y sucumbieron, se murieron. ¿Quién los mató? Dice, a manos del ángel destructor. Pregunto, ¿y si gente de la iglesia, pastores, gente con ministerio, miembros de la congregación, jóvenes, niños, adolescentes o más viejos, si nos llegamos a descuidar, ahora ya no lo va a picar una serpiente del desierto, son demonios los que los van a acabar? Y ya no va a venir el ángel destructor a matarlos, ahora van a caer en las manos de el Apolión, de el Abadón, que es el destructor que queda para el tiempo de la tribulación. Mire cómo todo es igualito, un ángel destructor y ahora viene el destructor, que es lo que significa el Apolión, el Abadón, que será la tribulación, lo que va a pasar, terrible. Ahora, y finaliza y dice el versículo ahora sí, 11, ¿qué tal si lo leemos? Dice, todo eso les sucedió para servir de ejemplo y quedó escrito para advertencia nuestra, pues a nosotros nos ha llegado el fin de los tiempos. Estamos en el fin de los tiempos. ¿Desde cuándo? Desde que Pablo escribió esto. ¿Cuánto hace eso? Casi 2000 años. Y si Pablo dijo que hace 2000 años estaba el fin de los tiempos, ¿cómo estaremos ahorita? Estamos en la colita del fin de los tiempos, ahora sí. Y terminamos con el versículo 13, 12 y 13, y dice, por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Yo como pastor le oro al Señor mucho también por esto, porque me he dado cuenta que si en los días del Éxodo y en el diluvio había tanta demoniera y tanta maldad, estamos en un tiempo en el que la maldad está impresionantemente exacerbada. Tanto que yo he visto pecados en animales. Yo nunca había visto a los animales cometiendo tanta inmundicia. Animales cayendo en el homosexualismo, hembra con hembra, macho con macho. Y yo digo, uy, Dios mío, ¿qué pasó con los animales? Animales haciendo cosas deshonestas, animales que se asombra la gente de masturbarse. ¿Y cuándo se había visto eso? Significa que la raza humana no solamente está llena de demonios como en los días del diluvio, sino que la Biblia dice que a nosotros, nos dijo Jesús, debería preocuparnos el ver y comparar las cosas que pasaron en los tiempos del diluvio con las de ahora. Porque dijo el Señor que cuando Él fuera a volver, la tierra estaría como en los días que antecedieron al diluvio. Y así estamos. Es increíble. Ahora, la maldad de los animales no solamente maldad para la perversidad sexual, sino que los animales se han vuelto fieros. Y dentro de poco, la fiereza de los animales va a ser increíblemente terrible. Es decir, el que tenga un perrito en la casa puede matar a un bebé. El que tenga un gato en la casa lo puede encontrar haciendo cosas al gato que nunca se imaginó a verlas haciendo. Yo no estoy en contra de las mascotas, pero yo le digo, tenga cuidado con las mascotas. No le dé a una mascota un amor como solo se le debe dar a una persona. Porque si hasta una persona se malconsiente y hasta lo ataca a usted, un niño, por tanto consentirlo, lo ataca, le pega, le grita. Un animal consentido es más peligroso que un ser humano consentido.
Porque hay gente que llega a consentir tanto a los animales que les hace creer a los animales que ellos son reyes de la casa, niños. Y yo no entiendo cómo un ser humano le puede decir a un animal, mi bebé, y le dice hasta a los perros, le dice a la familia, mire, cuide a su nieto, venga, le presento a su nieta, y la nieta es la gata que tuvo gatos ahora. Y yo digo, esto es una locura total. Los seres humanos estamos pervirtiendo hasta el amor de Dios, lo estamos, en vez de dirigirlo al prójimo, le estamos dirigiendo el amor a los animales más que a los seres humanos. Tanto que ahora en los conjuntos residenciales, ya los sitios donde los humanos íbamos a descansar, los abuelitos a descansar, ahora es el lugar para que paseen los animales dentro de los edificios. Y ya tienen lugares de recogerles el popó a los perros, donde los humanos se sientan supuestamente a almorzar. Ahí hay un botadero. O sea, prácticamente ahora se está desplazando a la raza humana y se le está dando más lugar a los animales, de tal manera que hoy en día una persona mata a otra persona, ¡ay, lo mató! Pero alguien mata a un animal, prácticamente eso es, hay que hacerle un juicio terrible, porque ¿cómo pudo haber? Desde luego, hay que preservar la vida de los animales, porque Dios ama a los animales. Dios ama a los animales. Entonces, pero fijémonos, las palabras de Jesús es, en los postreros días será como en los días de Noé. Y cuando Él dice, mire, el que piensa estar firme, mire que no caiga, mire que no caiga. Verso 13, si terminamos allí, lo leemos todos. Entonces dice allí, ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano. O sea, todos los seres humanos pasan tentaciones. Y si un ser humano que no tiene a Cristo y se la aguanta, ¿y entonces qué va a pasar con un cristiano? Si hasta gente que no tiene a Cristo, y uno los ve que se corrigen, discúlpeme persona, discúlpeme. Hoy estamos viendo que los líderes de las religiones del mundo se les está descubriendo la demoniera que tienen adentro. Pastores, sacerdotes, papas, el Dalai Lama y toda esa gente que son considerados y adorados como ejemplos espirituales, puros demonios, puros demonios. Se les están rebotando los demonios, hasta la apariencia de santidad ya ni siquiera la guardan, porque se les nota por su manera de hacer las cosas que hay dentro de ellos. Y estamos en tiempos realmente muy peligrosos. Entonces, no pongamos la mirada en el hombre ni en la religión, porque no hay ahí en ellos nada. Más bien, como dice el Señor, el que esté firme, mire que no caiga. Y también yo digo, Señor, si yo reconozco que somos tentados los seres humanos, que le servimos al Señor y tenemos tentaciones, y yo veo niños teniendo tentaciones, niños como nunca los había visto teniendo tentaciones, y ancianitos como este, de 80 y no sé cuántos, y descaradamente pidiéndole a un niño que haga cosas terribles. Y uno dice, Dios mío, entonces, ¿qué va a pasar si la humanidad no controla sus instintos? Es que hay demasiados demonios. Con esto no es para disculpar lo que están haciendo, sino para que estemos más firmes. Con mayor razón, cuidemos los ojos, cuidemos lo que vemos, apaguemos lo que no conviene. Tenemos que estar muy atentos, porque la carne de la raza humana está siendo más tentada que nunca antes. Y somos atacados en la carne, y si no tenemos un compromiso con Dios firme, por culpa de esta carne, podemos terminar entrando al periodo del destructor, cuando reine el anticristo. Y eso es lo que Dios nos está diciendo. Terminamos la lectura y dice, ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano. Hermanos, ¿ustedes pueden creer hermanas cristianas de más de 80 años en tentaciones horribles? Hermanos varones de casi 90 años con unas tentaciones horribles. Y uno dice, ay Señor, cualquiera diría, pero a este casi muerto, porque la Biblia llama a un hombre de 100 años, de 90 a 100, lo llama casi muerto. Pero para el pecado, la carne no está muerta, no importa la edad que tenga. Por eso, quiero que entiendan que Dios va a permitir también una destrucción y la muerte de miles, porque si cayeron en Israel miles que habían sido sacados del mal, y llevaba Dios tiempo con ellos para la tierra prometida, que era donde los conducía, y no se aguantaron, murmuraron y cayeron, Dios no se la va a rebajar a nosotros los de la iglesia. Dios no nos la ha de rebajar, amados hermanos,
porque por eso se escribieron estas cosas. Él dijo: miren que yo les conté todo esto para que ustedes aprendan de que si ellos cayeron, a ustedes no les voy a librar del mal. Líbranos del mal, sí se puede orar, pero descaradamente, si ya nosotros caemos, habiéndosenos avisado, ya no queda sino que Dios tenga misericordia. Dios mío, necesitamos el ayuno. En los ayunos es donde uno menos gente ve. En las oraciones de intercesión donde uno menos ve gente. Terminamos y dice: pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados. ¿Qué? Dice que no permitirá que seamos tentados. No, solo que no seamos tentados más allá de lo que podemos aguantar. O sea, diga conmigo: Dios sabe hasta dónde aguanto. Así es, Dios sabe hasta dónde soy capaz de aguantar. Entonces, si uno se sale más allá de la raya, que uno ya sabe que hasta ahí aguanta, entonces, ¿qué puede pasar si yo doy un paso más allá? Pues voy a caer. Nos toca conservar el límite. Bueno, termina y dice: Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, que dice el Señor, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. ¿Cuánto le damos gracias a Dios de que nos dé poder para poder resistir? Gracias, Señor. Y si no, ¿qué haríamos, hermano? Pues ahora les voy a contar algo. Sí viene la caída de miles. ¿Por qué viene la caída de miles? Porque ya Dios lleva 2000 años avisándonos que estamos en el tiempo final y que miremos las cosas de atrás, y la humanidad no ha querido arreglarse. Dios le dijo a Jeremías, abra un momentito el libro de Jeremías, amada iglesia, en el capítulo de Jeremías, creo que es 23. Jeremías les había avisado al pueblo de Israel antes de que cayeran presos 70 años, porque Dios también castigó, no solamente 40 años en el desierto, sino 70 años esclavos, o más bien, oprimidos, ¿sí?, cautivos en otro país. Ya no 40, ahora 70 años. En el capítulo de Jeremías 22, primero, ¿qué dice el versículo 21? Palabras que dijo Jeremías. Las vamos a poner ahí. ¿Qué le dijo Dios al pueblo? Le dijo, mire, a través de la boca de Jeremías, profeta, le dijo: yo te hablé cuando te iba bien. Volvamos a leer eso. Yo te hablé cuando te iba bien, pero tú dijiste: no escucharé. ¿Qué dice el Señor? Así te has comportado desde tu juventud. Nunca me has obedecido. ¿Cuántos conocemos gente así? Y uno dice: Dios mío, pero tanto tiempo que Dios le viene hablando a mi suegro, que le viene hablando a no sé quién, a mi hermano, no sé qué, a la hermana, al sobrino, qué sé yo, y nada que obedece. Entonces, ¿qué dice el Señor? Verso 22, ¿qué dice? El viento arrastrará a todos tus pastores, o sea, a los guías que la gente tiene que no son buenos pastores, a ellos también les va a tocar la prueba. ¿Cuántos vieron en estos 3 años pastores arrastrados por el miedo? Yo vi montones de pastores arrastrados por el miedo, acobardados, y otros llevaron al pueblo a hacerse lo que usted ya sabe que se hicieron. Y dice el Señor que la gente prefiere amar a pastores así, que los guían mal, que a pastores que les dan una palabra que puede parecer muy dura, pero es palabra de Dios. Entonces Dios les dice, y le dijo a Israel: ¿por qué, pastor? ¿Por qué está diciendo eso? Porque Dios tenía profetas como Jeremías, como Isaías, como otros tantos que les decían palabras, pero a ellos no les gustaban. A ellos les gustaban eran los pastores de prosperidad, los pastores de todo va bien, va a venir paz, mujer, a usted le va a llegar una bendición grande, ay, a mí me gusta ese pastor, y corra para allá, ¿sí? Pero este que es puro miedo, no, yo quiero ir por allá. Pues tampoco se trata de coger a palo a la gente. Pero sí dijo el Señor que aún a los líderes de ellos, los consejeros malos que ellos tenían, también les iba a pasar lo malo. Verso: el viento arrastrará a todos tus pastores
y tus amantes los van a llevar cautivos, también van para ese país. A tus amantes irán al cautiverio por culpa de toda tu maldad. Quedarás, ¿qué le dijo a Israel? Avergonzada y humillada. Hermanos, estamos a punto de ver el más tremendo también de los tiempos de humillación para el periodo del principio de dolores o la época del comienzo de los dolores de parto. No el parto será allí en la tribulación. Este es el tiempo del comienzo de los dolores de parto. ¿Y qué dice el versículo 23? Para que entendamos por qué estoy hablando esto. Dice, tú que habitas en el Líbano, o sea, se siente en lo más seguro, que has puesto tu nido entre los cedros, o sea, yo estoy bien. ¿Cómo gemirás cuando te vengan los dolores? Dolores como de parturienta. Entonces Dios está diciendo, va a venir la prueba cuando estemos en el tiempo del principio de los dolores. Estamos ya en el tiempo del principio de los dolores de parto. Es decir, esta prueba, este castigo para malos pastores, descuidados pastores y para gente que está mal asesorada espiritualmente, le llegó. Ya empezaron y van a empezar a caer más. Yo les dije, póngale 2 años después de que le hayan puesto lo que usted ya sabe, y vamos a empezar a ver una mortandad como la que nunca se había visto. Y la gente, hermano, mire, desde que a la gente le aplicaron esto, veo gente que no se puede concentrar, veo gente que ya no es capaz de reaccionar como antes reaccionaba, veo gente muy perdida en su mente, muy confundida, aún con solo la primera que le hayan metido dentro del organismo, ya la mente no le trabaja igual, ya no se concentra igual, ya la gente no es capaz de resistir igual, se les bajaron las defensas no solo de su cuerpo, se les bajaron las defensas espirituales. Que era cuando más se necesitaban las defensas, era ahora. En el principio de dolor es cuando más se necesitaba que el pueblo de Dios estuviera más firme, porque dijo él, mire que no caigan. Y que vamos entonces al capítulo 23. En el capítulo 23 hay un mensaje que dice, ay. En tu Biblia, ¿qué título tiene la Biblia? En mi Biblia dice, los malos pastores. Ay, dice la Biblia. Vamos al capítulo 23, versículo 1. Ay de los pastores que destruyen y dispersan el rebaño de mis praderas, afirma el Señor. ¿Cierto? Verso 2. Por eso así dice el Señor, el Dios de Israel, a los pastores que apacientan a mi pueblo. Ustedes han dispersado a mis ovejas, las han expulsado y no se han encargado de ellas. ¿Qué más? Pues bien, yo me encargaré de castigarlos a ustedes por sus malas acciones, afirma el Señor. Verso 3, ¿qué dice? Yo, al resto de mis ovejas, yo mismo las reuniré. ¿De dónde? De todos los países a donde las expulsé. ¿En dónde está regado el pueblo de Israel? Por todas partes. Hay una gran cantidad de millones aquí en Latinoamérica. ¿Y qué promete el Señor? Que en los tiempos finales esas ovejas están comiendo por allá pasto inmundo, tragando barro, porque les están enseñando a adorar al ladrillo, a la piedra y a la madera, a las estatuas de yeso y de mármol. Y eso es lo que yo veo de los descendientes de Israel, metidos en las catedrales, agarrados de las vírgenes, de las camándulas, creyendo que van a ser liberados contando pepas. Qué terrible mentira que a la gente le digan que si quiere estar más santo, para cuando venga el Señor, cuente más pepas, camandulee, haga rosarios, se echa agua bendita, toda esa mugre que no le sirve de nada ni cambia a la gente. Miren, gracias hermana, Dios te bendiga. Toca por aquí, gracias, Dios te guarde. Terminamos el versículo que dice, las haré volver a sus pastos, donde crecerán y se multiplicarán. Para resumir, Dios dice que en esta época de tantos dolores de parto que estamos viviendo en el mundo, va a haber un rebaño de ovejas que Él sabe que tienen un corazón como para Él, que los está juntando de diferentes partes y los va a poner a comer pastico bueno y los va a llevar y les va a poner pastores que los pastoreen con sabiduría. Y yo estoy viendo eso. Bendito el Señor, que nos sacó de lugares terribles de engaño y de sectas mal llamadas cristianas. Bendito el Señor. Y el verso, ¿qué dice el 4? Promesa para el tiempo del principio de dolores. Ya lo leímos. Pondré sobre ellas
pastores que las pastorearán, y ya no temerán. ¿Cuál será la principal característica? ¿Cuál es la principal característica para las ovejas de este tiempo? Ya no temerán. Es decir, si usted lo tienen en una iglesia donde todavía le meten el miedo, y que mire que si no hace esto, que se va a morir de esto, que corra, que aquí en la congregación le tenemos puestos de todo lo que usted ya sabe. No, señor, la característica es: ya no temerán ni se espantarán. Hermano, ¿usted sabe la cantidad de cosas que tenían preparadas? Ya tenían también el otro 23. Existía el 19, ¿sí? ¿Se acuerdan que dijeron que el 19 era el que nos mataba a todos? Usted ya sabe, ¿cierto? El M19, ¿no? Ese, malo, 19, malo, ese 19 malo, ¿cierto? Pero tienen preparado el otro malo, 23. Y le pusieron nombre, lo que usted ya sabe, C y el numerillo, ¿sí? ¿Quién me entiende? Levante la mano. ¿Alguien que me entienda aquí? Ya, díganle a ella qué es, para que pueda seguir entendiendo. Alguien que le explique qué es el M19 y el otro 23 qué es. Allá también en la internet, allá, escríbanle. Con cuidado que no nos vayan a molestar el canal, ¿ya? ¿Cuántos vivieron asustados con el 19? El mundo entero. Y ahora tienen preparado el 23. Y se les frenó. Lo tienen así, están frenados, están rabiosos. Porque quieren meter el 23. ¿En qué año lo quieren meter? ¿En qué año estamos? En el 23. O sea que por eso les digo que este año es un año, ponerle cuidado. Porque justamente cayeron 23,000, ¿cierto? Eso es una mera coincidencia. Pero les voy a mostrar otra cosa más tremenda para el 23. Ahora, dice el Señor, versículo ahora, lo terminamos de leer. Ya no temerán, ni se espantarán, ni faltará ninguna de ellas, afirma el Señor. Bueno, y ahora un poquito más adelante en el mismo capítulo 23, ahí en el 23, en el versículo 5, Dios les profetizó que vendría el Mesías, y el Mesías ya vino, Jesús de Nazaret, ya vino. Miren, en el verso 5 les habló del Mesías, en el 5, en el 6 les habló de eso. Vienen días, afirma el Señor, en que de la simiente de David, ¿quién nació de la simiente de David? De la semilla de David, ¿quién nació? ¿Quién descendió? El Mesías. Cristo es, o María, madre de Cristo, es descendiente del rey David, por lo tanto Jesús es descendiente del rey David. Vienen días, afirma el Señor, en que de la simiente de David haré surgir un vástago justo, un Nazar, un retoño, y él nació en Nazaret. Curioso. Él reinará con sabiduría en el país y practicará el derecho y la justicia. Ese es Jesús, Yeshua HaMashiach, ¿cierto? Y luego en el versículo 6 habla de que en los días de él mucha gente sería salva, y sí, mucha gente se salvó, pero ahora que estamos en los tiempos finales, también hay salvación en el nombre del Mesías, de Yeshua HaMashiach. En esos días Judá será salvada, Israel morará seguro, y este es el nombre que se le dará: el Señor es nuestra, ¿qué? El Señor es nuestra salvación. ¿Qué significa Yeshua? Significa salvación. Yeshua significa salvación. Está prohibido en Israel que prediquen en el nombre de Yeshua, pero él era la salvación de Israel y de Judá. Ahora, en el versículo 8 hay una profecía, y esa profecía no se ha cumplido todavía. ¿Cuál es? Vamos a mirarla. La primera profecía que dicen ellos, en el 8 dicen, sino por la vida del Señor, que hizo salir a los descendientes de la familia de Israel y los hizo llegar del país del norte y todos los países a donde los habían expulsado, y habitarán en su propia tierra. A ver, se lo voy a explicar. El Señor dice, mire, van a llegar días en que la gente ya no va a decir: ay, bendito sea Dios que sacó a nuestros padres de Egipto, ay, gloria a su nombre, aleluya, sí, bueno. Todas esas palabras las dicen sobre todo en la celebración de la Pascua, y todavía en Israel, celebrando la Pascua, la gente dice: bendito sea Dios que nos sacó de la esclavitud de Egipto y nos dio el fruto de la vid para tomarlo, y toman la copa ya. Pero el Señor dice, llegará un día en que ya van a decir: no, gracias porque nos sacó de Egipto, sino: Señor, gracias porque nos hizo subir ¿de dónde?
nos trajo a los descendientes de Israel de todos los países a donde nos había mandado. Pregunto, ¿ya se está brindando en Israel y todos los creyentes en Israel están brindando gracias al Señor que nos sacó de todos los países y nos trajo a Israel? Al contrario, en Israel están persiguiendo a los cristianos. O sea que esta profecía se tiene que cumplir, se tiene que cumplir. Y Dios dice que habitaremos en la tierra. No todos regresaremos, también lo dice la Biblia, pero muchísimos regresarán. Y han regresado miles a Israel, pero esta profecía todavía no. Tal vez algunos hermanos en Cristo allá estén diciendo: gracias, Señor, porque nos sacaste de no sé dónde, de Argentina, de Colombia, de Estados Unidos, de España, qué sé yo, de Marruecos, y nos tienes aquí viviendo en Israel. Amén por ti, hermano, que estás brindando por eso. Pero a la mayoría no podemos decir eso. Yo quisiera volver a Israel, y ponen demasiados problemas para uno ir allá. Y menos si va a predicar, le aseguran que no lo dejan entrar. Ahora, entonces Dios dice que viene algo que se llama un castigo a los pastores porque han usado mal la autoridad, le han metido miedo al pueblo, han abusado de la autoridad. ¿Qué tal si leemos el versículo entonces 10? El versículo 10 dice: a causa de la maldición, el país, ¿cómo están? El país está lleno de adúlteros, la tierra está llena de luto, ¿cierto? La tierra está de luto y los pastos del desierto se han secado. O sea, el poquito pasto que comían las ovejas en el desierto de esta vida, ese pasto estaba seco, grave. Y los pastos del desierto se han secado. Los profetas corren tras la maldad y usan su poder, ¿para qué? Para la injusticia. Qué triste. Profetas y sacerdotes, que dice el versículo 11, profecía de lo que está pasando con la religión cristiana hoy. Impíos son los profetas y los sacerdotes, aún en mi propia casa, ¿qué dice el Señor? Aún en mi propia casa encuentro su maldad, afirma el Señor. El verso 12 entonces dice qué les va a pasar, y aquí lo que yo les estaba diciendo, ya casi voy a terminar, que ellos van a entrar a la tribulación. Vamos, leamos. Por tanto, dice, por eso su camino será resbaladizo, serán empujados a las tinieblas y en ellas se hundirán. Yo traeré sobre ellos una calamidad en el año de su castigo, afirma el Señor. Viene tiempo así como de levantar la iglesia y pasto nuevo y fresco, y provisión para el pueblo del remanente fiel de la iglesia de Filadelfia actual, es decir, la iglesia del amor entre nosotros, la iglesia del amor filial. Pero para los que no están en esta sintonía del Espíritu será tiempo de gran dolor. Mira, hermano, en el capítulo que estamos leyendo, en el 23, en el versículo 15, mire lo que el Señor dice. Con esto usted se dará cuenta que está hablando del Apocalipsis que ya viene. Versículo 15, ¿qué dice? Por tanto, así dice el Señor Todopoderoso contra los profetas: haré que coman alimentos amargos. Bueno, y esto de alimentos amargos lo tradujeron así la NBI. Lo que el Señor está diciendo es: yo les doy a comer ajenjo. Y ustedes saben que la palabra ajenjo no aparece sino muy poquitas veces en la Biblia. Aquí en esta profecía, y la otra vez que vuelve a aparecer ajenjo, va a ser cuando caiga a la tierra un meteorito o algo, un asteroide que se llama ajenjo. Va a caer. No va a caer mientras la iglesia estemos acá. Va a caer esa cosa del espacio al planeta Tierra cuando nosotros, la iglesia, ya no estemos. Y va a causar un daño terrible aquí al planeta Tierra. Y las aguas del mar y las aguas de los ríos se van a volver amargas, porque va a contaminar tanto las aguas que la gente que beba agua será agua amarga. Y eso va a pasar ahora que nosotros nos vayamos. Las aguas van a ser como aguas de hiel. Por eso el Señor dice: van a beber agua envenenada, toxinas. ¿Por qué? Porque los profetas de Jerusalén han llenado de corrupción todo el país. Y así les voy a decir lo siguiente. Capítulo también 23, versículo 19, profecías para este tiempo, dichas hoy en este 2023, justamente en este mes de abril. ¿Estamos a qué de abril? ¿A 10 y qué? Al 19. Del 19 al 23, así nos han querido molestar la vida. Y del 19 al 23, lo que hay aquí es duro. El versículo 19 dice, ¿qué dice acá?
El huracán del Señor se ha desatado con furor. Un torbellino se cierne. ¿A dónde va a caer? Dice. Se cierne amenazante sobre la cabeza de los malvados. ¿Quiénes son los más malvados y los impíos hoy en día? Usted ya sabe, los que dirigen el nuevo orden satánico. Ellos son los presidentes, los gobernantes, los médicos, los hospitales que se han vendido a toda esta porquería. Y con tristeza lo digo, en estos días viene el periódico de acá, local de Bucaramanga, área metropolitana, periódico Vanguardia Liberal, una propaganda que dice que la FCB, que la Fundación Cardiovascular, invita a la gente que quiera entrar a un programa para meterle cosas dentro de su organismo, que los quieren premiar, pero que la única condición es que nunca hayan tomado el venenito. O sea, mire lo que están patrocinando estos hijos de Satanás, su padre. Coger a la gente, niños, grandes o viejos, que todavía no se hallan, lo que usted ya sabe, para meterles, darles un regalito y meterlos en un plan, en un experimento nuevo que tiene la Fundación Cardiovascular, con una prueba de algo. Son unos descarados completos, hijos de Satanás, malvados. Están recibiendo dinero por detrás por las personas que son dañadas. Y Dios dice que en el final de los días ellos van a entender perfectamente lo que se viene sobre la cabeza de ellos. Dios lo llama, se precipita sobre la cabeza de los impíos. Versículo 20, rápido porque se nos acabó el tiempo. Mira qué lindo, y todavía tengo que contarles algo muy tremendo que viene. La ira del Señor no cesará, ¿hasta cuándo? Hasta que haya realizado por completo los propósitos de su corazón. ¿Cuándo lo hará? Al final de los tiempos. Lo comprenderán con claridad. Por eso les digo, lo estamos entendiendo más claramente que nunca antes, por lo que Dios ya lo había profetizado. Estas cosas no las van a entender sino cuando ustedes estén viviendo ese tiempo, y lo estamos viviendo. Miren, hermanos amados, quiero decirles lo siguiente. Es muy probable que al igual capítulo 25 pase a la página donde está el capítulo 25 de Jeremías. Dios les dijo, les voy a meter 70 años de castigo. Ya les hablé de la juventud, no han querido ir. Les mandé a Jeremías, les mandé a Ezequiel, perdón, sí, a él también lo mandó después, y mandé a todos los demás profetas que usted conoce, y no hacen caso. Entonces, la Biblia me dice en el capítulo 23, vamos a leerlo desde el 1 para entenderlo rápidamente. ¿Qué dice? Dice, versículo de Jeremías 25:1. Esta es la palabra que vino a Jeremías con relación a todo el pueblo de Judá. La recibió en el año 4 del reinado de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá. Es decir, durante el año 1 del reinado de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Cuando estaba ya reinando, ¿quién? El imperio de Babel, de Babilonia. El primer año de Babel. ¿Sabe para mí cuál es oficialmente este tiempo de Babel la nueva? Este año 2023. Porque es el año donde quieren oficialmente que quede instalado el nuevo orden mundial. Y al igual que en el primer año de Babel, del reinado de Nabucodonosor en Babilonia, en el primero, ocurrió algo. ¿Qué pasó? Dios le dio una palabra a Jeremías. Dice el verso 2, leámoslo. El profeta Jeremías les dijo lo siguiente a todo el pueblo de Judá. ¿Qué les dijo? Y a todos los habitantes de Jerusalén. Hoy se lo está diciendo el Señor a todos los que están escuchando este mensaje. ¿Qué les dice? Verso 3. Dijo el Señor, desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta el día de hoy, ¿cuántos años habían pasado para empezar la profecía? 23, o sea, en el año 23 de haberles estado advirtiendo. Pregunta, ¿cuándo fue el año en que más se hicieron advertencias de que todo iba a pasar, de que Dios iba a venir, de que el mundo se iba a convulsionar? ¿Cuándo ocurrió esa noticia? Cuando iba a llegar el año 2000. ¿Cuántos se acuerdan del año 2000, todo lo que se dijo? ¿Se acuerdan que llegaron y dijeron que el Y2K, que los computadores se iban a alterar, que el mundo iba a cambiar? Todo el mundo estaba prevenido para el año 2000, pero dice que aquí no fue en ese año, fue 23 años después.
¿Cuántos años han pasado desde el 2000? Estamos en el 23 también, en el 23. Después de ese año en que el mundo pensaba que se iba a acabar en el 2000, ¿cierto? Y dice entonces, que lo podemos leer, dice, y conste que ya han pasado 23 años. El Señor me ha dirigido su palabra y yo les he hablado en repetidas ocasiones, pero ustedes no me han hecho caso. Hermano, este versículo me pone a mí la piel de gallina. Impresionante. Verso 4, ¿cierto? Yahvé os envió a todos sus siervos y los profetas madrugando y sin cesar, y no quisisteis escuchar ni prestar oído. Aquí, además, una y otra vez el Señor les ha enviado a sus siervos, los profetas, pero ustedes no los han escuchado ni les han prestado atención. Verso 5. Cuando decían, ¿cierto? Ellos los exhortaban. También nosotros lo estamos haciendo. ¿Desde cuántos años hace que venimos diciéndole a la gente, hermano, el tiempo se acabó? Nos quedan unos graneaditos años y ya, esto se acabó. Algo va a pasar este 2023, no lo sé, solamente que estoy usando este versículo y digo, ¿cómo se parece esto al tiempo de Jeremías? ¿Cómo se parece? Pero no solamente lo vamos a comparar con el tiempo del Egipto, del Éxodo, con el tiempo de Jeremías, sino que tenemos que comparar estas cosas con el tiempo del diluvio. Porque el Señor dijo, será como en los días del diluvio. Aquí les dijo, dejen ya su mal camino, sus malas acciones, así podrán habitar en la tierra que desde siempre y para siempre el Señor les ha dado a ustedes y a sus antepasados. ¿Cuál es la tierra prometida que Dios nos tiene a nosotros hoy en día? Ya no es Israel. La tierra prometida para nosotros ahorita es, nos vamos con Cristo Jesús. Estaremos en el arca. Vamos a estar en el arca que es Cristo Jesús. Versículo 11. Les dijo el Señor, ¿qué tal si lo leemos desde el 10? Porque eso ya lo empezamos a ver. Hace 3 años, en el 2020, empezamos a ver que las casas quedaron calladas, las puertas se cerraron, las ventanas hasta las tapiaron en algunos países para que la gente ni siquiera se saliera. A la gente le prohibieron hasta saludarse, acercarse a 2 metros. Todo esto se le hicieron a la gente hasta para poder comer. Era terrible para poder salir a comprar, era terrible el miedo. Y el Señor lo dice aquí en el verso 10, haré que desaparezcan entre ellos los gritos de gozo. Ya no se escuchaba ni fiestas, ni cantatas, ni serenatas, nada de eso. Los gritos de gozo y la alegría, los cánticos de bodas, el ruido del molino y la luz de la lámpara. El verso 11, entonces todo este país quedará reducido a horror y desolación, y estas naciones servirán al rey de Babilonia durante 70 años. Ahora al rey de Babilonia que le van a servir, ¿cuántos años serán? Ya no serán 70, ¿cuántos serán? 7. Y le van a servir al rey de Babilonia. ¿Quién es el rey de Babilonia? Satanás, a través del anticristo. Wow. Esto es, yo diría, demasiada coincidencia, Padre de los cielos. Entonces, terminamos los últimos versículos en estos últimos 5 minutos y les voy a hablar de algo que pasó en el Antiguo Testamento. Yo creo, según lo que veo en la Escritura, que puede ser que Estados Unidos reciba un ataque en este tiempo. Acaban de capturar a un muchacho de solo 21 años, ¿cierto? Un joven de nombre Jack, de un apellido raro, con T, Texeiros, algo así creo que es. ¿Por qué capturaron a este chico? ¿Cuántos vieron la noticia? ¿Ninguno de ustedes? Uno. Con solo 21 años y trabajando en el ejército de los Estados Unidos, en una base militar de inteligencia, el chico empezó a coger información top secret, secreta, del gobierno de Estados Unidos. Y en ese encuentro de papeles y documentos que alcanzó a repartir,
se deja ver que Estados Unidos tiene temor porque ya han perdido el control que tenían antes sobre los Estados Unidos, han perdido el control del país en gran manera y algo les puede venir porque ellos prácticamente, desde que entró este último presidente, se perdió la seguridad, abrieron las puertas, entró hasta el gato, entró la diablera más grande, han permitido la peor cantidad de perversidades y el país entero de los Estados Unidos está en una decadencia y en una inmoralidad como jamás se había visto. Y ahora parece ser que este plan de ellos era eso, volver a Estados Unidos un caos, un desierto total, ponerlo vuelto nada para que el país perdiera el poder que tenía como imperio en el mundo y entrara otra nación, otro imperio a dominarlo, puede ser que hasta atacarlo. Y se ve en los papeles y los documentos que han filtrado, que ya son de noticia popular, que descubrieron que Israel está comprometido también para ayudar a Ucrania y darle armas a Ucrania para que siga peleando con Rusia. Es decir, se va a ahondar la diferencia entre Rusia, Irán, su aliado Turquía y Alemania, que se le junta contra los de este lado, que son Estados Unidos, Israel y los de la OTAN. Es decir, el mundo está más dividido que nunca antes y en cualquier momento Irán, al ver que lo pueden atacar, Irán puede atacar primero, como también puede ser que Israel, al ver que Irán lo quiere destruir, sea Israel el que ataque primero, como en estos días hemos visto que han habido unas provocaciones que a mí me parece que tienen algo de falsa bandera, porque hace mucho rato que Israel pudo haber controlado este problema de los ataques externos y no ha puesto solución. Cada vez más años hay ataques y ataques y se muere gente civil en las calles de Jerusalén, en otras ciudades cerca, en las fronteras con la parte de Gaza, y siguen matando a turistas y matando a muchachos. Hace unos días mataron a la mamá y a 2 hijas. Qué terrible, y parece que no pasa nada. Yo veo aquí que ellos lo están permitiendo, es decir, están siendo duros con su pueblo, están siendo injustos con su pueblo, por eso el pueblo se está rebelando en Israel. Y Dios va a castigar esto, porque sus propios profetas, los ortodoxos de allá de Israel, son también de la política de apoyar esta cosa inmunda que están haciendo. Y sí, están a favor de perseguir al pueblo de Israel. Dios va a permitir las profecías de Jeremías que se les van a venir en este tiempo a estos países, entre ellos a a Estados Unidos y a Israel. Entonces, hermanos, hay que orar para que Dios guarde de todas maneras a Israel, porque Dios nos dijo que debíamos orar por la paz de Jerusalén. Y también abra el Génesis, que es de lo último, en el libro de Génesis, en el capítulo 6. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Hay una profecía. Es cuando se habló del nacimiento de Matusalén en Génesis 5, en el versículo 20, la Biblia nos dice, había vivido, verso 21 del 5, Génesis 5, 21, Enoc tenía 65 años cuando fue padre de Matusalén. El papá lo tuvo cuando tenía 65. Y dice, y anduvo Enoc con Jaelohim 300 años después de haber engendrado a Matusalén, y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Enoc 365 años. Lo que dura, nosotros sabemos aquí 365 días, un año. 365 años Dios se llevó al papá de Matusalén. O sea que el hombre que fue arrebatado es el papá del hombre que vivió más años de toda la historia de los seres humanos. Matusalén murió de 969 años y se murió el día en que cayó el diluvio. El nombre de Matusalén en hebreo es Metushelach, y tiene 2 compuestos, la palabra Metu, que significa ellos murieron. Metu significa ellos murieron, sí, ellos murieron. ¿Y qué significa Shelach? Shelach está hablando de un hombre que es enviado. Entonces podemos traducir y decir que cuando él murió, cuando Matusalén murió, murió la putrefacción. Cuando él fue enviado para morir el día en que se acabó el diluvio, que empezó el diluvio,
ahí se muere el hombre más viejo creyente y viene el juicio. Se muere el hombre más viejo y apenas se muere Metushelach o Matusalén, Dios cae con el juicio más grande para la humanidad. Entonces, si comparamos lo que pasó antes con lo que pasó o que va a pasar ahora, también pudiera ser que cuando se muera el cristiano más viejo que existe hasta este momento y el cristiano más viejo que había conocido hasta este momento, hasta el 2023 por lo menos, se murió ayer. ¿Cuántos saben que ayer se murió un amado y reconocido pastor? El pastor, ¿cómo se llamaba? Charles Stanley, el de En Contacto. Charles Stanley, Carlos Stanley. Murió el pastor ayer en la mañana a los 90 y un poquito más de años, casi 91. Murió ayer en su casa, con un ministerio de más de 65 años. ¿Con un ministerio de cuánto? 65 años. Tenía Enoc 65 y nació el hombre más viejo. El hombre más viejo que tenemos ahora, que murió ayer, tuvo primero, antes de morirse, 65 años de ministerio. El ministerio de él nació hace 65 años. Esas cosas son tremendas, ¿no? Uno dice, Dios mío, ¿por qué todo tan parecido, no? Tremendo. Y se murió ayer. Dios nos guarde, no se va a acabar el planeta, Dios lo necesita todavía para vivir otros 1000 años. Pero nosotros ya sabemos que todos estos eventos proféticos tienen mucho que ver. Así que vamos a orar, vamos a estar de pie. He terminado aquí, amado hermano y hermana. Y lo único que le digo es que debemos estar insistiendo en guardarnos, en apartarnos de lo que nos tienta. No ahí nos pasemos de la línea. Y sobre todo, orar por otros que están en debilidad. Y orar por los que todavía, como dijo el Señor en Jeremías, les he hablado desde que estaban jóvenes y desde que estaban yéndoles bien. Y cuando les estaba yendo bien, les hablé y no me quisieron oír. Así que los voy a mandar al día en que van a tener que conocer qué es el ajenjo. Y los que quieran aprender de ajenjo, váyanse al libro de Apocalipsis en el capítulo 9 y vean que va a venir ajenjo, un meteorito, una cosa que viene del espacio, que va a caer a la tierra, y la Biblia lo llama ajenjo. Hermanos, si usted se siente débil en un área y siente que es atacado, pídale al Señor que le dé dominio propio. Pidámosle al Señor que nos permita estar firmes hasta el último día. Pero también recuerden, hermanos, que estamos en días, sí, difíciles en verdad, pero cuando vengan estas cosas, porque lo de estas guerras, sí los vamos a ver. ¿Por qué? Porque el Señor lo dijo, que en el principio de dolores veríamos guerras, rumores de guerras, falsos cristos, falsos mesías, pestilencias, ¿cierto? Terremotos, y eso lo estamos viendo. Es decir, que es muy probable que estén organizando un ataque en cualquier momento, invadan a Estados Unidos o ocurra un ataque a Israel o Israel se atreva a atacar a Irán. Ojo, si algo de esto pasa, quiero decirles que las cosas se van a poner complicadas, bastante complicadas, y van a intentar volver a controlarnos de nuevo usando esta nueva forma de ataque que también es organizada por la maldad. Es organizada por la maldad y es permitida por Dios hasta donde Él permite eso para el bien de su pueblo. Y ya leímos en Jeremías que Él iba a permitir un cautiverio y una prueba dura porque los pastores estaban dormidos y profetizando mal y guiando al pueblo mal. Orémosle al Señor y que esto no sea para asustarnos, porque ¿qué dijo el versículo? Que nosotros no seríamos la característica número 1, nosotros, que nosotros no temeríamos ni estaríamos ni nos sentiríamos asustados. Oremos. Padre, te damos las gracias. Hoy oro por fortaleza, por bendición, por provisión, y sobre todo, Padre, pido para que al morir en el día de ayer, Señor,
al haber muerto más bien, nuestro hermano Charles Stanley. Te damos gracias por los años que le permitiste a él. Yo también fui un beneficiado en algún momento de mi vida de sus maravillosos mensajes que tenía en radio, en televisión, en internet, en folletos. Bendice a su hijo que queda con un ministerio, a su hija. Su esposa ya murió, Padre, pero te entregamos a esa iglesia en los Estados Unidos para que fortalezcas y el ministerio de tantos pastores no se duerma, sino que despierte a tiempo. Oramos para que nosotros no caigamos del santo llamamiento al que nos llamaste. No nos dejes mover de donde nos tienes firmes sobre la roca, y no permitas que la carne nuestra, el descuido nuestro, la mala doctrina que se puede haber metido en alguna forma en alguna casa, sea limpiada esa casa de todas esas formas extrañas de doctrina. Ayúdanos a perseverar en lo que nos has enseñado y a guardar estas palabras proféticas, y cuando ocurran las noticias podremos explicarles a los demás en qué consiste eso y para dónde va todo. En el nombre de Jesús, de Yeshua, te damos gloria y gracias. Oramos por la paz de Jerusalén, por la paz de Israel. En el nombre de Jesús, gracias, Señor bueno. Amén y amén. Cristo viene, entrégate al Señor Jesucristo. Vamos a tener un tiempo en el que Dios hará provisión, un tiempo en el cual Dios sostendrá la iglesia de manera sobrenatural. Pero dice el Señor: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida eterna. Bendición para todos los que deseen apoyar el ministerio, el trabajo que se hace. Ahí hay un alfolí, no sé si ya lo trajeron, y los hermanos de la internet que deseen apoyar, Dios les multiplique. Y gracias por su amor y por la voz del Espíritu Santo que le ha hablado varias veces y le ha dicho: apoya este ministerio. Gracias al Señor porque has escuchado su voz. Dios te multiplique. Amén. Bendición para todos.